Ahora, lo que nunca vimos, y saludo ya a la doctora Silvana Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué Buen tal, día. Mariel? ¿Cómo estás? Es si aumentaron los precios, esa es otra cosa. Pero como Bueno, ya no vamos pero a hablar de eso- aumento de precios, Sí, para eso siempre estamos nosotros, por ¿no? ejemplo, después de comer algo de eso, si yo me indigesto, tengo que tomar, suponte, no sé, unas gotitas de... ¿Eso aumentó? 4% es la suba promedio que se autorizó desde el gobierno y esto será aplicado a partir del 1 de marzo. En estos días los farmacéuticos y los laboratorios podrán ya actualizar una vez más sus listados de productos y la suba es en promedio, con lo cual algunos medicamentos pueden aumentar un poco más que otros, con lo cual ellos dicen que es por todos los insumos y demás que fueron aumentando, Claro, algunas y por drogas esto que vienen de sí afuera. se aumentó. Lo que es importante tener en cuenta, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es que de qué manera los consumidores podemos afrontar con un poquito más de tranquilidad este tipo de aumentos. Bueno, lo que hay que hacer es tener en cuenta cuánto es lo que te tiene que cubrir la obra social al momento de comprar los medicamentos. La mayoría te cubre el 40%, El 40%, sí, esto es lo que dice el programa médico obligatorio. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre el programa médico obligatorio establece una base. Es decir, tu prepaga o tu obra social te tienen que cubrir como mínimo un 40%. No te puede cubrir menos. Si te cubre menos, aunque sean algunos medicamentos, entonces están por debajo de este piso que establece el programa médico obligatorio. Ahí se puede reclamar el 40%. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr mayores coberturas, como la del 70% o la del 100%? Bueno, eso es algo que te podemos contar, porque en la obra social o en la prepaga es muy probable que no te avisen que vos tenés mayor cobertura. ¿Cómo Claro. se hace? Cuando vos tenés una enfermedad crónica, esa enfermedad crónica tiene una cobertura en todo lo que es medicamentos del 70%. Y esto es algo que la gran mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, a vos te están haciendo un descuento del 40% cuando vos tenés una enfermedad, por ejemplo, tenés asma o tenés algún otro... Diabetes, ¿algo sí, de eso? En diabetes ya te cubren el 100% porque hay mira. una ley específica en lo que tiene que ver con la insulina, por ejemplo, Claro. que ahí te cubren el 100%. Ahora, cuando vos decís Entonces, enfermedad crónica, Silvana, por ejemplo, lo ¿entran tiene- los es remedios una- oncológicos o, digamos, claro, porque ese- sería crónica desde el momento que sí, se ahí descubre en por eso, adelante? ahí uno lo tiene que hablar con el médico tratante, que siempre conviene que quien te haga las órdenes para este tipo de situaciones, conviene que sea un médico de cartilla. ¿Por qué? Porque a veces las obras sociales o las prepagas te dicen, pero no es un médico de cartilla, entonces le quitan validez. ¿Para qué? Para no cubrir o tratar de estirar un poquito más esta situación. Entonces, lo que uno tiene que hacer es pedirle al médico tratante que nos extienda una orden que diga qué tipo de enfermedad tenemos y si esta es una enfermedad crónica o no. Si es una enfermedad crónica, ya pasamos a tener la cobertura del 70%. Ahora, cuando es una enfermedad que podemos lograr un certificado de discapacidad, que mucha gente dice, pero si van a un certificado de discapacidad, yo la verdad es que me parece que no es necesario. No, uno no tiene que sentirse mal por tener un certificado de discapacidad. No es que te ponen un sello que tenés algún... Es solo para decir que vos tenés una enfermedad que las coberturas van a ser del 100%. Claro. Entonces y es evitar mucha la además el trámite diferencia. después todo el tiempo, Todo ¿no? el tiempo. Digamos, porque si vos sabés que necesitas Para el todo te medicamento... facilita, incluso para el Exacto. caso de mayores coberturas que uno necesite después una internación, que viste internaciones que te cubren 70%, 75% cuando debe ser el 100%. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, porque es una manera también de cuidar nuestro bolsillo, Claro. porque es mucha la diferencia, ya que los medicamentos cada vez cuestan más caros. Vamos a otro tema que a mí me parece que es muy interesante y que además seguramente muchas madres que son Sobre jefas de todo hogar en mamás. este momento deben estar pensando lo mismo. ¿Qué pasa con la inflación y con la cuota alimentaria? Lo que te pasa el papá de tus hijos. A veces designado por la justicia, otras no, digo, porque a lo mejor no hay acuerdo judicial en el medio, pero
hay quienes, supongamos que está todo en orden, ¿no? Sí, Digamos hay que que el tener, padre sí. cumple. Sí. Aumenta, también tienen que aumentar la cuota de lo que pasan, porque a la gente no le alcanza, a las mamás no le alcanza. No, lo que hay que tener en cuenta es que, como bien decís vos, en general es un problema que tenemos las mamás porque la tenencia en general las tienen las mamás. Ajá. La cuota la tiene que recibir quien tenga la tenencia, porque la cuota es Seguro. para los chicos, ¿está? Porque yo creo que a medida que vayan pasando los años, cada vez vamos a ver más casos de quizás tenencias que puedan lograr los papás, ya que... Sí, o tenencia compartida, pero igualmente vos sabés que en ese pero, tema, Silvana, digo, por ejemplo, la justicia, suponte, no sé, un sí. papá que lo tiene, o tiene los chicos lunes, miércoles y fin de semana. Sí. La madre a veces los manda, porque ha pasado, o sea, como con poca ropa o sin ropa. Porque yo sé que el padre, digamos, gasta un montón de, digamos, hay padres que gastan un montón de dinero más lo que tienen que pasar. Y está por el contrario el que pasa 1.000 y cree que con 1.000 pesos la madre hace y también magia. Y también está el caso, Mariel, que el papá les dice, ah, no, pero yo les compro zapatillas, yo les compro... Sí, está bien. Quizás la mamá preferiría también no ir al supermercado, no gastar en los medicamentos, no gastar en la cuota del colegio y poder salir de shopping y comprarle todo lo que los chicos quieren. Bueno, ¿qué hacen frente a eso con la inflación? Lo que hay que hacer en estos casos es, siempre yo lo que suelo sugerir es tratar de negociar una cuota con el padre. Lo más importante siempre es que los papás traten de ponerse de acuerdo para poder establecer las cuotas. También una manera que fuimos encontrando para poder paliar un poco el tema de la inflación es pagar también en especies. Entonces, que se pacte que el papá pague la cuota del colegio, entonces vos ya te ahorrás de estar pidiendo que el papá te pase determinado monto, porque la realidad es que, bueno, ya ahora la semana que viene serán las paritarias, todavía no se sabe cuánto va a ser la cuota del colegio. Entonces vos pautás una suma determinada y la semana que viene esa suma determinada te quedó chica. Y en el caso que los diálogos no son posibles, digamos, vas a la justicia y le decís al juez, mire, ¿sabe qué? Ajústeme lo que se venga de aumento para el resto del año. Sí, se puede hacer esto, ya los jueces están estableciendo sumas escalonadas, porque nosotros tenemos una prohibición de no se pueden indexar, no se puede estar pautando de otra manera. Entonces, los jueces ahora están estableciendo sumas escalonadas. ¿Por qué están estableciendo sumas escalonadas? Porque los juicios demoran mucho. Entonces, sobre todo en este tipo de situaciones que necesitas ya salir a pagar la cuota de la obra social, ya salir a pagar la cuota del colegio y ya salir al supermercado, tres cuestiones difíciles hoy de afrontar, de un mes a otro sobre todo. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es pautar estas cuotas escalonadas o pautar, como te decía, en especies, es decir, que el papá se ocupe de pagar la cuota del colegio, que se ocupe de pagar la cuota de la prepaga, que se ocupe de pagar el monto del alquiler en el caso que estén alquilando. Perfecto. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando se trata de papás que trabajan en relación de dependencia en blanco, en general los jueces establecen un 20, un 30%, un 40%, depende del sueldo. Cuando son papás que cobran en negro, ahí es, o monotributistas independientes, ahí es más complicado poder demostrar la facturación. Entonces, siempre lo que los jueces van a atender, y es el fundamento del derecho de familia, es a proteger a esos chicos. Entonces, lo que se trata es que esos chicos mantengan un nivel socioeconómico similar al que venían antes de la separación, ¿no? Bueno, Silvana, por último, una consulta que nos hace Adriana. Adriana se compró un 0 kilómetro y dice que lo terminó de pagar ya en diciembre, se lo había comprado en cuotas, en diciembre lo terminó de pagar, pero todavía no se lo entregaron. ¿Hay un tiempo que tengan las automotrices para decir, bueno, mira, en 60 días después de que te hago el último pago, yo te lo tengo que dar o no? Sí, esto en general está pautado en el contrato que se firma con la concesionaria o con el fabricante, depende cómo lo hayan comprado, y ahí ya se estipula. Igualmente no pueden demorar más de 15 días hábiles en el caso en el que no se haya estipulado. Ahora, si te demoraron 15 días hábiles desde que terminaste de pagar, o en el caso que se haya pautado una fecha y se demoró, yo ya ahí mandaría una carta documento para dejar asentada esta situación,
porque está pasando mucho con los 0 kilómetros, porque también es mucha la cantidad que se están vendiendo, con lo cual yo ahí ya me iría cubriendo de enviarlo por carta documento, porque en general suele suceder que la persona tenga temor a que, no, pero si yo me quejo, me lo van a entregar más tarde. Eso no es así. Si vos te quejás, probablemente te lo entreguen antes, porque ya saben ellos, se van cubriendo con quien va dejando rastros del problema. Cualquier cosa, si alguien te quiere consultar sobre este y otros temas, ¿a dónde te escriben, Silvana? silvanaalonso@gmail.com. Buenísimo, gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa. No se muevan de ahí porque tenemos todo el resumen de la actualidad y el análisis con Pablo Mendelevich y además la doctora Graciela Moreschi, que va a hablar de interacciones violentas. Y por supuesto más Susana Raunoso. Y Hernán, creo que viene también, Hernán. Sí, también. Bueno, todo esto en un ratito.